Elia. Sí, se puede ver, se le escucha. Ya está bien, gracias. Eh, ya, empecemos entonces con la exposición. Vamos a hablar hoy de estrongiloides estercorales. Bien, primeramente vamos a hablar sobre las generalidades. Este parásito va a ser el nematelminto más pequeño del intestino delgado. Recordemos que el más grande es Ascaris lumbricoides. En este caso, Strongyloides estercoralis es el más pequeño. También es un geohelminto, quiere decir que va a cumplir parte de su ciclo biológico en la Tierra. Es estrictamente de clima tropical y subtropical, quiere decir que va a estar sobre todo en lugares cálidos. Ahí va a estar distribuido mayormente. Este parásito tiene la capacidad de autoinfección interna y externa. Quiere decir que va a poder volver a hacer su ciclo tanto fuera del hospedador como también dentro del hospedador. Es asintomática en la mayoría de las veces y esta se puede volver también sintomática. Y eso va a depender de la carga parasitaria. También tenemos otro parásito que es Strongyloides fulleborni. Este no es un parásito muy de importancia médica. ¿Por qué? Porque este parásito solamente va a ser zoonótico. Va a parasitar a primates, sobre todo del África. Y aquí en Bolivia no se encuentra. También tenemos que Strongyloides estercoralis es oportunista. ¿Qué quiere decir oportunista? Quiere decir que cuando el hospedador está inmunodeprimido, el parásito va a aprovechar para poder causar cuadros clínicos graves en su hospedador. Esto como generalidades, ¿no? Pasemos a las características de la larva como tal. La larva filariforme, o sea, la forma infectante, que sería la L3, va a presentar tres tipos de larvas. Una hembra partenogenética. ¿Qué quiere decir partenogenética? Que va a poder dar a sus huevos sin necesidad de un macho. También tenemos un adulto hembra y macho de vida libre. Estos no van a ser parásitos y solamente van a estar en la tierra alimentándose de detritus orgánicos. Esto ténganlo muy en cuenta. No existen machos parásitos. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a encontrar nunca machos dentro del hospedador. Solamente vamos a encontrar hembras partenogenéticas. Y estas van a ser la forma invasiva. ¿Qué quiere decir forma invasiva? Que va a invadir tejido. Cuando está en su hábitat, va a invadir la pared del intestino. Ahí es su hábitat. Después, como otras características, tenemos que esta larva va a ser delgada, por de ahí su nombre filariforme. Su longitud es de 1 a 2 milímetros, ¿bien? Es muy pequeño. Su diámetro va a ser de 50 micrómetros. Los huevos en heces, vamos a encontrar huevos en heces cuando tengamos diarreas muy intensas o si hay un desprendimiento de la mucosa intestinal. Mayormente en las heces vamos a encontrar a las larvas, sobre todo las larvas filariformes, sus formas infectantes. Estas ya son directamente infectantes. Su periodo prepatente es de un mes. ¿Qué quiere decir periodo prepatente? Desde que la larva infecta al hospedador hasta que se encuentran en las heces huevos. Eso quiere decir periodo prepatente, que es de un mes. La característica que más se puede notar en un parásito, en la larva filariforme de Strongyloides, es su primordio genital, que acá lo podemos ver. Tiene una forma de rombo. Aquí también podemos verlo, solo que está más pequeño, ¿no? Bien, pasemos al siguiente.
Otras características. Acá, como podemos ver, vamos a tener a la hembra y al macho de vida libre. Y aquí tenemos a la hembra parásita. Esta es la que se va a encontrar en el hospedador. ¿Qué es lo que podemos ver o notar en estas imágenes? Su grosor. Las hembras y machos de vida libre van a ser gruesas, más gruesas que las larvas parásitas. Esa es la principal característica. También otra característica que solo vamos a ver en las larvas filariformes de estrongiloides va a ser su cola bifurcada. Este parásito va a depender estrictamente de las condiciones ambientales para poder desarrollarse. Sobrevive 2 semanas en el exterior. No va a soportar la sequedad y la humedad excesiva. Entonces quiere decir que si está en estas condiciones, se va a morir y no va a causar ninguna infección no notoria. Ahora, si se han preguntado cómo vamos a poder ver la muesca o cola bifurcada, ¿no? Como el típico meme dice, ¿no ven? ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Es bien diminuto esta cola bifurcada, no se le puede ver con un microscopio, ¿no? Como el que tenemos en los laboratorios. Se tiene que ser uno más especializado, ¿no? Para poder ver su cola bifurcada. Esto es muy característico de las larvas filariformes de estrongiloides estercorales. Las vamos a poder encontrar en esputo, pero eso no nos quiere decir que es directamente de estrongiloides, o sea, no llegamos al diagnóstico etiológico de estrongiloides estercorales, ¿no? Como sabemos, hay muchos parásitos que cumplen el ciclo de luz y pueden ser uno de esos 3, ¿no? Como otra información más es que es parte de la triada oriental. Recuerden TAS, Trichiuris trichiura, ancilostómidos y estrongiloides estercorales. Pertenecen a la triada oriental. Bien, el ciclo biológico lo va a dar mi compañero. Adelante, por favor. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla un momento, por favor? Ya está. Ya, se puede ver, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, adelante. Ya. Vamos a empezar a hablar de lo que va a ser el ciclo biológico. Para empezar a hablar del ciclo biológico, tenemos que empezar por el método de infección. Entonces, ¿cuál va a ser el método de infección? Bueno, el mecanismo de infección va a ser sobre todo la penetración activa ¿de qué? De las larvas filariformes en estadio L3. ¿A través de qué? A través de la piel, que va a ser una vía transcutánea. Sobre todo se va a dar en lo que va a ser los espacios interdigitales de los pies, que lo tenemos ahí. ¿Por qué va a ser lo más frecuente? Porque si nos derivamos a lo que era una característica que mencionó mi compañero que me precedía, es que se va a encontrar mayormente en zonas tropicales y subtropicales, donde los habitantes de esos lugares mayormente andan en sandalias y andan en shorts, sí. Entonces se va a dar un contacto mayor con lo que va a ser la tierra y los pies. A partir de ello, ¿qué va a pasar? Una vez de que va a penetrar, estas larvas en este estadio que va a ser el E3 me van a alcanzar lo que van a ser los capilares, luego me van a ir a la circulación venosa. Pero, eh, ok, va a ir a los capilares, luego a la circulación venosa, después me va a ir a lo que van a ser las cavidades derechas del corazón, como se representa acá en la imagen, a través de lo que van a ser la arteria pulmonar y lo que van a ser los capilares pulmonares. Ahora, ¿qué va a pasar acá?
O bien se va a dar a través de la vena cava inferior, siempre y cuando la penetración va a ser mediante, mediante los espacios interdigitales de los pies, o sea, a través de los miembros inferiores. O por la vena cava superior, ¿a través de qué? Cuando se dé una penetración de este parásito del tronco superior. Una vez que me alcanza las cavidades derechas, se va a repartir por esto, entonces me va a pasar a lo que van a ser los alvéolos y me van a atravesar lo que es específicamente la membrana alveolo-capilar. En esta fase de acá se va a convertir en L4, en el estadio L4. Después de ello me va a pasar a lo que va a ser al tracto respiratorio, donde va a alcanzar lo que es la tráquea. Después de ello va a pasar hacia lo que va a ser al esófago y a través de una deglución van a volver y van a llegar a lo que va a ser el intestino delgado. Acá es donde se va a convertir en lo que va a ser el estadio L5 y va a llegar finalmente a su hábitat. ¿Cuál va a ser su hábitat? Va a ser la mucosa del intestino delgado. Acá es donde va a llegar a su etapa adulta, que van a ser las hembras partenogenéticas y como bien lo decían, de que no va a tener, que solamente van a haber parásitos hembras. Entonces, ¿a qué nos referimos con que es una hembra partenogenética? Se basa en el principio de la partenogénesis. ¿Y qué es esto? Bueno, la partenogénesis va a ser un tipo de reproducción de tipo unisexual, que se va a dar solamente un sexo. ¿En qué? En que las hembras me van a originar su propia descendencia sin fecundación, o sea, no van a requerir del macho y bueno, eso se refiere a la partenogénesis. Continuando con esto, ¿qué van a pasar con las hembras partenogenéticas? ¿Qué te dice acá? Que las larvas filariformes van a migrar hacia el intestino delgado, maduran a las hembras partenogénicas, quienes se van a reproducir, o sea, van a fecundar y van a dejar sus huevos, ¿en dónde? En la mucosa del intestino delgado, lo que ya habíamos dicho. Ahora, específicamente va a ser en lo que va a ser el duodeno. Acá vemos que estas larvas, bueno, los huevos dentro de los huevos van a evolucionar unas pequeñas larvas. Acá he puesto esta imagen, donde ya podemos apreciar la forma de las larvas. Una vez de que estas larvas van a eclosionar del huevo, se van a convertir en las larvas rabitoides L1 y van a salir a lo que va a ser la luz del intestino delgado. A su derecha pueden ver algunas imágenes, dos imágenes de lo que van a ser las larvas transcurriendo en lo que van a ser, en lo que va a ser la luz del intestino delgado. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con estas larvas de Ascaris lumbricoides, perdón, de Strongyloides? Van a ser, se van a excretar con lo que van a ser las heces. ¿Y dónde van a terminar? Van a terminar en la tierra, a través de lo que va a ser el fecalismo. Y estas van a continuar su ciclo, pero van a tener unas 5 condiciones, que primero va a ser la temperatura, va a ser la humedad, sombra, necesitan de detritos orgánicos, ¿para qué? Para seguir desarrollándose, y oxígeno. Ahora, vamos a tener dos tipos de ciclos, un ciclo directo y vamos a tener también un ciclo indirecto. En el ciclo directo vamos a tener, bueno, esto va a depender principalmente de lo que va a ser su carga genética. En el ciclo directo vamos a tener a las larvas rabitoides triploides, ¿ok? Que estas van a sufrir dos mudas, que van a llegar de la larva rabitoide 1, triploide obviamente, luego van a pasar a la L2 y luego van a llegar a ser filariformes, que va a ser la forma infectante. Acá le he puesto una pequeña estrella, tipo que es importante. ¿Por qué? Porque las larvas filariformes triploides van a ser las formas infectantes de este parásito. Ahora, hablamos de lo que va a ser el ciclo indirecto. ¿Qué va a pasar? Acá tenemos a la misma larva rabitoide que ha salido y que va a evolucionar en la Tierra. Pero vamos a tener dos tipos de larvas. Unas que van a ser haploides y otras que van a ser diploides. Las haploides me van a originar a lo que van a ser los machos de vida libre, machos adultos de vida libre. Las diploides me van a generar a lo que van a ser las hembras de vida libre. Y que estas luego van a generar los estadios L1, L2 y L3. Acá la bibliografía nos indicaba de que a través de la fecundación de lo que va a ser una forma de la larva con carga genética haploide y otra diploide,
podría generar lo que es a una larva L3 infectante con carga genética triploide, pero de que es una investigación que recién se está realizando. No es del muy cierto que se ha comprobado esto, pero en sí nos quedamos en esta parte de que las formas infectantes van a ser las larvas filariformes triploides. Bueno, como bien lo decía mi compañero, de que este va a ser el único parásito que va a tener dos tipos de... Me va a generar lo que va a ser la autoinfección interna y me va a generar lo que va a ser la autoinfección externa. Cuando hablamos de... o cómo se va a dar la autoinfección interna, cuando la larva, una vez que ha pasado estos estadios de que eh, ha pasado de huevo, ha ido eclosionando y ha pasado lo que es al lumen, y en el trayecto de ser expulsado a través de las heces, me va a evolucionar y va a llegar a lo que va a ser, va a tener al estadio L3, que va a ser la forma infectante. Entonces, ¿qué va a pasar? Este parásito va a buscar lo que es la mucosa, va a penetrar hasta alcanzar el torrente sanguíneo. Y después de ello me va a generar lo que va a ser el ciclo de luz. Eso lo conocemos como una autoinfección interna o como va a ser el ciclo autoxeno. Seguimos. ¿Qué pasa con la autoinfección externa? Va a ser el mismo proceso, solo que acá va a haber un pequeño cambio, de que van a salir a lo que va a ser por las heces, y en la región perianal este parásito va a penetrarlo, va a ser una penetración activa a través de la piel intacta obviamente, y que me va a llegar otra vez a lo que es al torrente sanguíneo. Entonces, se va a dar una autoinfección externa cuando va a penetrar activamente la piel, una autoinfección interna cuando evoluciona dentro del intestino y va a penetrar lo que va a ser las submucosas del intestino y me va a generar lo que es la autoinfección interna. Bueno, acá a modo de resumen, esto lo he sacado del libro de Tai, que me resume lo que va a ser el ciclo biológico. Bien nos decíamos de que las larvas ratitoides van a salir excretadas por lo que van a ser las heces. Acá lo tenemos como primer paso. Y que va a ser la fase que me va a permitir lo que va a ser el diagnóstico. Acá que me indica que la larva raditoide es eliminada en las heces, lo que decíamos, ¿no? Luego va a pasar, en las heces va a tener su continuación de vida, va a seguir evolucionando y me va a tener a los adultos de vida libre, tanto macho como hembra. Estas a su vez van a fecundar, me van a producir lo que van a ser huevos, y bueno, va a pasar a lo que es a la fase 4 que son a la etapa 4 perdón, en la que las larvas raditoides van a eclosionar del huevo. Y ya acá tenemos a la larva raditoide que ya ha eclosionado. Ahora, esta larva raditoide o bien puede seguir evolucionando o bien me puede seguir dando una nueva generación de adultos. Entonces, vamos con el paso 5 que me indica que la larva raditoide se transforma en larva filariforme y esta me va a dar origen a quiénes? A, a la larva filariforme. A la larva filariforme de una carga genética triploide que habíamos dicho que va a ser la fase infectante. Entonces, esta me va a penetrar la piel, una penetración activa para iniciar la infección. Entonces, esta larva va a entrar en la circulación sanguínea, va a llegar a los pulmones, va a penetrar los espacios alveolares, va a pasar por la tráquea, faringe, lo va a volver, va a ser deglutida y va a dirigirse al intestino. A eso lo conocemos como el ciclo de luz. El ciclo de luz va a comprender desde el momento que ingresa hasta que va a llegar a su hábitat. Después de ello vamos a tener lo que van a ser las hembras que se van a encontrar a las hembras partenogenéticas que se van a encontrar en el intestino delgado, van a depositar sus huevos y, y ese sería, ¿no? También hemos dicho que se podría dar lo que es una autoinfección interna cuando las larvas L1, las ratitoides, evolucionarían dentro de lo que es su migración para ser excretadas por las heces y me generarían lo que es una autoinfección interna. También se daba lo que era la autoinfección externa. Esto a modo de recuerdo y un breve resumen de lo que es el ciclo biológico. Ahora vamos a pasar a patogenia y manifestaciones clínicas que lo va a dar mi compañera.
Ok, buenas noches, ¿lo ven? Sí, se puede ver. Listo. Ok, entonces empezamos. Yo voy a hablar de la patogenia y las manifestaciones clínicas. Como ya bien lo había mencionado mi compañero, la larva L3 ingresa al ser humano por la penetración activa. Al realizar esto, causa lo que es la inflamación, el dolor y el escozor intenso. Mayormente, la estrongiloidosis es asintomático, pero este asintomático depende de qué? De la carga parasitaria. Si esta tiene una baja carga parasitaria, entonces simplemente va a causar la dermatitis. Y como bien habían visto, las larvas son pequeñas, entonces no causan mayor daño. Pero, en cambio, si es que si es que hay harta carga parasitaria, pueden llegar a causar infecciones crónicas. Cuando se tienen las infecciones crónicas, hay trayectos serpinginiosos y pruriginosos que muestran aquí, como en la imagen, las larvas currens. Estas larvas bien pueden ser vistas cuando ingresan o bien pueden ser larvas que han llegado ahí después de haber evolucionado, por así decirlo. En la infección crónica, como lo habíamos visto, durante el ciclo biológico las larvas pasan por la membrana capilar, ¿verdad? Causando lo que es si es que es alta la carga parasitaria, causa lo que es el síndrome de Lüfer. El síndrome de Lüfer se caracteriza por la tos con esperoctación mucosanguinolenta, disnea, cianosis, fiebre, alteraciones de la auscultación pulmonar y alteraciones de los pulmones y estas que son visibles en la radiografía del tórax. Las manifestaciones gastrointestinales, estas sí pueden ser variables porque llegan a ser desde cuadros diarreicos leves e inespecíficos hasta diarreas severas. Estas diarreas severas pueden llegar a estar con sangre, pueden llegar a estar con restos de alimentos no ingeridos, en este caso sería la lientería. También pueden ser deposiciones o abundantes y fétidas. Todo esto corresponde al síndrome de la mala absorción. Incluso puede llegar a haber lo que es el meteorismo y la flatulencia. Puede llegar a haber la deshidratación y la pérdida de peso, causando incluso la muerte en estos casos. Cuando la infección es muy severa, causa lo que es la disentería. Y esto no se puede ver cuando haces un hemograma, porque no hay hipereosinofilia en este caso, y ya este es un mal pronóstico. Porque ¿qué quiere decir que no llegue a haber una hipereosinofilia? Quiere decir que hay una hiperinfección y hay una baja respuesta inmunitaria de parte de la persona. Ok, vemos la parte del diagnóstico. La parte del diagnóstico puede ser lo más simple, un examen directo en fresco. Pero este examen tiene ventajas y desventajas. Ventajas es el más simple, como lo dice. Se pueden utilizar heces disentéricas o líquidas, pero la desventaja es que en este, como bien sabemos, se utiliza poca muestra y hay baja probabilidad de que se encuentren las larvas en esta muestra. Se pueden hacer exámenes coproparasitológicos con procedimientos de concentración por sedimentación. Y en caso de que entre el examen directo en fresco y el examen coproparasitológico por sedimentación no podamos distinguir o identificar al parásito, se usa ya el sondaje duodenal o enterotest. Y en caso de que ninguno de estos tres nos sirvan o no confirmen ninguna de las sospechas que nosotros tenemos, se utiliza y se recomienda utilizar la técnica de Baerman. Como bien sabemos, tiene fundamento de la migración de las larvas. En este examen aprovecha el hidrotropismo y el termotropismo positivos de las larvas.
Para cuando el paciente tiene el síndrome de Lüfer, se utiliza o se ve más que todo las larvas en el esputo. También se pueden ver las larvas haciendo una siembra sembrando las muestras de las heces en una caja Petri con agar nutritivo o bien con agar de soya tripticasa. En el caso de las infecciones severas, como ya lo habíamos visto, que es la estrongiloidosis diseminada, se recomienda más que todo utilizar la serología con la técnica de ELISA. Para el tratamiento de elección es la ivermectina, unos 200 microgramos por kilogramo durante 2 días. La segunda elección después de esta sería tiabendazol, unos 25 miligramos por kilogramo de 3 a 5 días. Y una alternativa en caso de que no tengamos ninguno de estos dos anteriores es el albendazol, unos 400 miligramos por kilogramo de unos 3 días. Para la prevención, como ya bien lo habían mencionado, la Strongyloides stercoralis es un parásito que está más que todo en zonas tropicales de Bolivia. Está en zonas donde hay mayores factores de riesgo. Como prevención como tal, está relacionado a evitar el contacto de la piel con lugares potencialmente contaminados. Pero mientras existan más condiciones que favorezcan el fecalismo en zonas cálidas, aún se va a poder mantener el ciclo de transmisión de esta parasitosis. La falta de educación y la pobreza son consecuencia también de la carencia del agua potable y el alcantarillado que contribuyen también a la persistencia de esta. La estrongiloidosis es una enfermedad olvidada por el OMS. ¿Por qué? Porque esta no tiene ninguna medida de control ni de eliminación. Y eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema en general. Yo sí una preguntita. Esto de las infecciones, cuando no ve hay cuadros de gastroenteritis, digamos, tal vez, ¿es igual por la carga parasitaria se debe? O sea, ¿está relacionada con eso o no? Yo voy a No sé, nomás. Ya está bien. Sí, tiene relación, porque recordemos que su hábitat es la pared del intestino delgado. Entonces, cuando el parásito pone sus huevos y estos eclosionan, destruyen esas vellosidades, el cual dejan a la exposición de las bacterias y proliferación de ellas. Entonces, por eso se puede producir una colitis. Sí, va a depender también de la carga parasitaria. Gracias. ¿Alguna pregunta más, compañeros, que quieran realizar o alguna duda para que podamos aclarar también entre todos de forma cooperativa? Bueno, algo para complementar, compañeros, que eso es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. En el parcial, este tema también es muy importante por el hecho de la muda de las larvas y el uso de los corticoides, ¿verdad? Y la inhibición, o bueno, el efecto que sucede en los corticoides en el sistema inmunológico, que es suprimir, ¿verdad? Entonces, si los compañeros tuvieran alguna información o algo que pudieran complementar a eso, por favor, porque es un aspecto importante que también se pueda preguntar en el parcial teórico más que todo, o también en el práctico. Sí, a ver, ¿se puede ver la pantalla? Sí, sí, adelante. Ya. Con respecto a esa parte, quería recalcar y reafirmar lo que es una pequeña cosa. Hablando de lo que va a ser el ciclo indirecto,
yo les mencionaba de que tanto las larvas raptoides, haploides y diploides, obviamente de vida libre, tanto macho como hembra, me podrían, a través de lo que va a ser la fecundación, me van a dar a lo que va a ser a un huevo, o bueno, a una larva de carga triploide. ¿Por qué? Porque ambos estarían fusionando lo que van a ser sus cargas genéticas. Entonces, esta va a ser la forma infectante. Pero además, hablando de lo que va a ser de la autoinfección interna, ¿qué es lo que me va a favorecer? Eh, Principalmente lo que va a ser la ecdisis, o sea, la muda, el paso, o sea, la evolución el paso de un estadio a otro. Más que todo, esto se ve en lo que va a ser en pacientes que presenten lo que va a ser pacientes que tengan SIDA o tengan algunas otras enfermedades, ya sea, por ejemplo, el cáncer, o bueno, en sí en pacientes inmunodeprimidos, a los que habitualmente se les va a administrar corticoides. ¿Y qué va a pasar con la corticoides? Va a tener un efecto o va a estimular a lo que va a ser a la larva a qué? A evolucionar y se va a producir lo que es una autoinfección interna, como aquí lo habías mencionado. Entonces, aparte de favorecerme la muda, me va a provocar lo que es una autoinfección interna y me va a inmunodeprimir a lo que va a hacer al paciente. Ahora, habiendo una pregunta semanal de esto que me indica que qué pasa cuando un paciente en su hemograma nos presenta eosinófilos, o sea, no presenta. Entonces, ¿qué pasa? Me indica de que la respuesta sería de que el paciente, o bueno, también te pregunta, ¿tiene alguna significancia clínica que en un hemograma un paciente no presente eosinófilos? Entonces, acá la respuesta sería de que la significancia es que el paciente está completamente inmunodeprimido. ¿Por qué? Por la acción de lo que va a hacer este parásito, que lo va a inmunodeprimir. Entonces, aparte de que tenga manifestaciones, sea un paciente con SIDA y demás, entonces la significancia clínica sería de que el paciente estaría inmunodeprimido, por lo cual no estaría generando, su sistema inmune no estaría trabajando adecuadamente. Entonces yo consideraría de que esa sería una pregunta mmm, potencialmente que podría entrar a lo que es al parcial y tal vez recalcar un poco de que el uso de corticoides me favorecería lo que es la ecdisis y la autoinfección interna. No sé si es que me dejé entender o es que hay alguna duda. Sí, excelente, excelente, muy, muy bien poder repetir y reiterarlo, ¿no? Esa partecita, muy bien. ¿Hay alguna persona más que tenga alguna duda o algo que quisiera aportar, aclarar, preguntar? Bueno, ya que no hay ni una pregunta, quisiera aumentar también unos aspectos más que suelen ser preguntas de los exámenes. Cuando nos ponen una plaquita y claramente no podemos ver a la larva rhabditoide, nos preguntan cómo son las heces de esta parasitosis. Entonces, va a ser sí característico las heces de esta parasitosis, su forma, ¿no? Entre ellas tenemos heces disentéricas. ¿Qué es disentería? Heces diarreicas acompañadas con sangre. Van a ser hipocólicas, quiere decir que van a ser heces blanquecinas. Como también pueden ser esteatoseicas. ¿Qué es esteatoreica? Heces con grasa. O sea que cuando vean la persona ¿no? en la taza del baño que están flotando sus heces, quiere decir que están con grasa. Y también pueden presentar lientería. ¿Qué es lientería? Restos de alimentos no digeridos que se pueden encontrar en sus heces. Esa suele ser pregunta muy típica de estrongiloides. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración y bueno, por el aporte. Si alguien más
desea aportar en algo. Una observación pequeña que hicieron ahora por escrito, no sé si han podido conseguir las placas, ¿no? Que se han mostrado, que creo que era más de las larvas filariformes, mostrando el primordio genital, ¿verdad? Si más no me equivoco, por favor, si me pueden corregir. Sí, de hecho, en las prácticas solamente se toman en cuenta, ¿no?, las larvas filariformes con su primordio, y sí están en nuestra presentación, que lo puedo volver a presentar, si me permiten. Está justamente aquí, ¿no? Se repite la misma placa, ¿no? Aquí lo tenemos. Acá está. Esta es la única placa que vamos a ver. Bueno, claramente no hay más placas, pero es la misma forma, ¿no? Característica de las larvas filariformes de estrongiloides. Solamente tenemos que reconocer en una placa su primordio genital y sus dos poderosos bulbos esofágicos. Esta sí es una placa que pudimos sacar, ¿no?, de nuestra práctica. Y también pude ver alguna que otra placa que no mandaban en los grupos o había en extras. Y también se repetía, era el mismo parásito de diferente forma, qué sé yo, ¿no? Solamente es esta placa de estrongiloides. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no tiene alguien alguna consulta, alguna duda más, damos por concluido. Dar muchísimas gracias a los compañeros que han dado su presentación, y también muchas felicidades, muchas gracias por el aporte que están dando. También el video se lo va a poder subir en todo caso, entonces, para dar un aporte, ¿no? Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias, que tengan una buena noche, y el día de mañana, por favor, continuamos con el siguiente tema. Muchas gracias y que tengan una buena noche, y hasta mañana.